sección que inauguramos el lunes de esta semana y ya tenemos nuestro segundo invitado. Hola, los pibes, elecciones 2023, con el placer de conocer un poco más qué piensan, cómo se involucraron en la política, Javi. Así es, y en esta oportunidad tenemos la chance de hablar con Iñaki Gutiérrez, conocido en las redes por influencer de algunas ideas más liberales, mayormente. Bueno, Iñaki, bienvenido a Bravo News. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Por la invitación. Y lo primero que te queremos preguntar tiene que ver con, bueno, el motivo de esta sección. ¿Cómo te involucraste en la política? ¿Cómo llegaste por primera vez? Si tiene algo que ver tu casa o si viene de otro lado. No, en casa sí se ven las noticias, se lee el diario, pero a mí más que nada me interesó siempre mucho la cuestión económica y bueno, como consecuencia la economía siempre es motivo de discusión de la política y siempre me gustó ver la economía como una variable macro, no tanto lo que es la micro y lo que vendría a ser los comercios, sino como grandes agregados y bueno, la política está necesariamente ligada a eso y bueno, es por eso que hoy estudio también economía y derecho. Bueno, estaba pensando en eso, ¿no? Porque digo, vos decías, la economía es lo que más me interesó y por ese lado entré, sin embargo sos estudiante de Derecho, pero decís de Economía y Derecho, ¿estudias las dos carreras? Sí, estudio Economía en la Universidad de Belgrano y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y pensás hacer a futuro una suerte de combinación que te permita además incursionar a lo mejor en la política desde esas dos miradas? Yo hoy por hoy tengo como objetivo terminar las carreras y poder dedicarme un poco a lo que son las finanzas también, que creo que es lo que faltaría como para completar y entender un poco. Y yo creo que uno siempre trata de entender qué es lo que le pasa a la gente, porque más allá de ponerle recién cuando hablamos de la inflación, o cuando hablaron ustedes de la inflación, yo los veía de acá, veo que a veces uno no son solamente números, pero al fin y al cabo son solamente números. Entonces es una suerte de ir entendiendo un poco qué le pasa a la gente y ver si en algún momento de mi vida voy a estar capacitado para poder ayudar a la gente desde la gestión pública o no, desde cualquier otro lugar. Si tuvieras que ir al pasado, ¿hay algún momento de la historia argentina o de la historia internacional que recuerdes como que esto me resultó interesante y a partir de ahí como que dejó de interesarme otra cosa y me di cuenta que me interesaba esto, que me interesaba estar más involucrado en la política, más involucrado a... Bueno, la crisis de 2007-2008 en Estados Unidos, yo era muy chico, pero veías las 6 años, pero vos veías las noticias y se prendía fuego el mundo. Pero perdón, ¿y estabas observando esas noticias a los 6 años? No, yo me quedaba con mis viejos capaz, estaba en la cama o en el cuarto y uno escuchaba que se caía el mundo, porque las noticias eran que se caía el mundo. Y bueno, un montón de cosas que a mí me fueron pasando que me hicieron empezar a decir en un momento, che, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Me interesó mucho el hecho de que un gobierno en la Argentina hubiese podido mantenerse 12 años con mayoría en ambas cámaras. El fenómeno Cristina Kirchner es interesante como fenómeno político. Ustedes piensen que yo nací, a los 2 años asume Néstor Kirchner y hasta los 17, 15 años... Cuando vos ya estabas votando, todavía seguía el mismo modelo. Entonces, viste... Y a la vez se hablaba de que se vivía muy mal, pero se vive muy mal y ganan las elecciones con él. O sea, y me interesó mucho el decir cómo puede ser que, o esto mismo que ustedes decían, el salario más alto de América Latina y hoy en el mismo gobierno integrado, bueno, ella como vicepresidente es el peor salario de América Latina después de Venezuela. Entonces, bueno, fue más que nada una cuestión de que yo tenía muchas dudas y después, obviamente, apenas uno se pone a estudiar y a leer, toma un lugar, se siente más cómodo en un lugar y ya después cuando uno lee un poco más empieza a defender. ¿Y cuál es ese lugar en el que te sentís más cómodo y cuáles son las ideas que sentís que tenés que defender? A mí, yo me siento muy cómodo dentro de lo que es el liberalismo y la derecha porque yo creo en el libre mercado, creo en la familia como una herramienta de contención y de eje de la sociedad y en familia entendida no como el estereotipo típico de familia. Yo hablo sino de ese núcleo de contención que vos tenés cuando llegás a tu casa, que puede ser solamente tu marido, tu pareja, pueden ser tus hijos, puede ser tu mamá que vive con vos, pero eso que a la vez a vos te hace liberar un poco de frustración. Y también creo, por supuesto, en una economía que tiene su eje central en las decisiones de las personas. Perdón, una pregunta sobre eso. Vos hablaste de varios ejemplos de familia. ¿No mencionaste mamá, mamá, papá, papá? Ah, no, me refería... No, te lo pregunto para saber... No, indistinto. Cuando decía marido, dije marido pensándolo como siendo hombre o mujer. Perfecto, fantástico. Voy a hacer una pequeña intervención. Vemos en tu celular un sticker, si podemos mostrarlo a la cámara. Mira, esta de acá, a ver si la pueden tomar. Ahí abajo.
hay un sticker de Javier Milei. Javier Milei. Un sticker de Javier Milei. O sea, uno a partir de eso pensaría que te sentís más cercano a las ideas de Avanza la Libertad, pero no solo. De la Libertad Avanza, La sí. Libertad Sí, Avanza. sí, no, me siento muy cómodo ahí. Creo que bueno, que Javier hoy por hoy... yo creo que gran parte de los problemas que hay en la Argentina se responderían si la cuestión económica estuviera resuelta. Y como te dije recién, que yo creo que la gente tiene que tomar sus propias decisiones. Eso también iba para lo que es el seno familiar, digamos. Las relaciones sexuales entre las personas me resultan algo estrictamente de las personas, personal y privado. Incluso me da a veces pudor cuando me preguntan, ¿estás a favor o en contra? Ya me siento como... O sea, es algo de lo que no tengo una decisión o un No poder. tendría ni que opinar. Claro, porque es un tema Tendría que privado ser y algo personal. absolutamente Claro, de es cada como uno. si yo no sé, la ropa interior que usás. Claro. Es un tema tuyo. Claro, O sea, no ok. te voy a preguntar si me parece bien o mal. Pero bueno, creo yo que gran parte de los problemas que tenemos se solucionarían si tenemos una economía que estuviera hecha por y para la gente. Y yo cuando digo hecha por y para la gente, me refiero a que la gente ponga las reglas de esa misma economía. Que me parece que es justamente lo contrario a lo que hace este gobierno, que es llenar la economía de regulaciones, llenar la economía de reglas, llenar la economía de dólares, llenar la economía de trabas, que hacen que, bueno, tengas hoy siempre un problema distinto, que, bueno, veo que el gobierno no puede solucionar. Tengo dos preguntas sobre eso, ¿no? Sí, Digo, sí, vos sí. decías que te has dedicado también a estudiar y a entender determinados fenómenos. Javier Milei habla mucho de Domingo Cavallo como uno de sus grandes maestros a la hora de pensar la economía liberal en la Argentina, y toma como ejemplo los años del menemismo, en momentos en que había 1-1 en la Argentina. Esa etapa convertibilidad que fue para muchos obviamente una de las peores etapas, porque había momentos en que las industrias se terminaban diluyendo, perdiéndose trabajos, y sin embargo se podía viajar, se podía comprar. Digo, etapa complicada para nuestro país. Y por otro lado pienso en cómo haces para incorporar dentro de esa lógica de que sea por y para la gente la economía a las economías populares, que hoy existen y son una realidad. Pero vos fíjate que el gobierno nacional, que si yo te preguntara en una conversación de café qué espacio político se jacta de defender, en su mayoría la gente, estaríamos de acuerdo que el Frente de Todos es el que tiene un discurso muchísimo más por y para el pueblo de lo que podría ser, de lo que te podría sonar en un primer lugar Javier Milei o Juntos por el Cambio. Okay. Así a priori. Yo te lo digo, Okay, lees sí. un título y decís sí. Ahora bien, quienes más sufren la inflación que está teniendo este gobierno y que tuvo el gobierno de Mauricio Macri es la gente. Porque yo te puedo asegurar que la gente de clase media alta esta inflación no la ve como la vive la gente de ingresos bajos. Tal cual. Entonces a mí me parece que me viene mucho a la cabeza el tema del aborto en su momento. Como ejemplo a nivel estadístico, ¿te acuerdas que se hablaba mucho de esta cuestión de que los abortos iban a más que nada beneficiar a la gente de bajos ingresos? Después te ibas a la Villa 31, preguntabas si el 75% estaba en contra, porque en la vida de una persona de bajos ingresos a veces un hijo es una de las pocas cosas que uno tiene y puede tener y es propia. Entonces, más que nada como para desmitificar esta cuestión de que nosotros venimos a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Yo creo que esto ha hecho este gobierno y ha hecho el gobierno de Mauricio Macri. Creo que este tipo de cambio desdoblado, estos 15 tipos de cambios distintos hacen daño a la gente de bajos ingresos, y me parece que esta emisión descontrolada para poder financiar un déficit fiscal voraz sigue dañando a la gente de bajos ingresos. Iñaki, sobre el tema del aborto, solamente un apéndice para meter ahí, y es que creo que también hubo una mala lectura respecto de qué es lo que significa, porque el aborto no es que una compulsión que entonces ahora la gente tiene que abortar, con lo cual una persona que no puede abortar, que no quiere abortar, no aborta. No aborta, Entonces ahora, la persona que sí lo necesita, lo importante era que tuviera las herramientas para poder hacerlo, y por eso se pensaba derecho, ¿no? que le iba a servir a las personas que menos ingresos tienen, porque no pueden pagar, como sí hizo siempre la clase alta en la Argentina, un aborto clandestino en un lugar seguro. Digo, por eso era el punto, pero es verdad que, digo, en distintos sectores entra de distinta manera. La religión también está mucho más presente en esos lugares, y hay un componente religioso muchas veces en esa cuestión del aborto, pero entiendo que más fue uno de los temas que más involucró a los jóvenes, el aborto, y por eso también a veces sorprendió mucho el fenómeno Milei de cómo convocó a tantos jóvenes pensando en esto. Por ejemplo, ejemplos de Cavallo que no lo vivieron. Digo, tu generación no lo vivió o lo habrás vivido a través de tus Pero el padres. kirchnerismo, ¿cuánta gente convoca con el repudio
por ejemplo, qué sé yo, al neoliberalismo y cuestiones similares que tampoco han vivido, porque como te digo, el Frente de Todos tiene un montón de militantes de mi edad que no han vivido una etapa neoliberal, como ellos dicen. Sí, claro. Después podemos ahondar en qué es y qué no es. O, por ejemplo, yo de la misma manera que te puedo defender muchísimo más el periodo de convertibilidad de lo que te puedo defender la hiperinflación de Alfonsino, te puedo defender los años siguientes. No creo que nadie va a defender igual, sí, hay un montón de gente que sorprendentemente sí. El mismo repudio a la dictadura. Yo no he vivido ni un granito de arena de la dictadura y repudio la dictadura, repudio el terrorismo por parte de Montoneros, repudio todo lo que tenga que ver con atentar contra la paz social y no lo he vivido. Me parece que hoy tenemos, bueno, señalábamos esto es yo cada palabra de un libro que no entiendo la busco y seguramente hasta termine dejando el libro porque me meto en los links que siguientes y vas a otro lugar. Y terminás, viste, pero bueno, tenemos esto que nos permite investigar, enterarnos las dos caras de la historia, poder ver varias voces del mismo problema y bueno, entiendo que sí, que hay muchos jóvenes que hoy siguen a Milei que no han vivido lo que fue la convertibilidad, pero te puedo asegurar que esos muchos jóvenes también van a repudiar los asesinatos por parte del Estado, los asesinatos por parte de Montoneros, que tampoco hemos vivido. Y ya que me quedo pensando en esto, porque vos decías, bueno, no tenés una militancia concreta dentro de un espacio político determinado. ¿Te sentís más cercano a las ideas de Javier Milei y demás? Javier. Pero digo, ¿trabajás con él? Sí, Bien, yo lo ayudo en las redes sociales. Lo ayudo. Yo llevo lo que es el TikTok, llevo lo que es el YouTube y Facebook. ¿Y aportás también contenidos a eso? ¿O bueno, simplemente sos el que se No, encarga de... grabamos los videos juntos, a veces yo lo cruzo a la salida de los programas de televisión, porque es algo más que nada rápido, ¿viste? Capaz lo veré 3 veces por semana, 7 minutos, porque yo estoy con 2 carreras, él está con una campaña, ¿viste? A veces es difícil cruzarnos, pero bueno, llevo ideas, le digo, mirá, hoy, por ejemplo, hoy podría ser que lo llame y en un rato nos veamos para grabar sobre el 95% de inflación interanual, anual del 2021, de 2022, todavía sigo, ¿viste? Todavía estamos en el cambio todavía de año. es el año pasado, 2021. Y bueno, nada, ahí en lo que puedo. ¿Y por qué, o si es una decisión, digo, no integras hoy formalmente el partido de Javier Milei? No integro la alianza. La Libertad Avanza es una alianza de partidos, no integro ninguno de ellos, pero porque... Digo, ¿tiene algo que ver con tu idea sobre la militancia partidaria? No lo considero necesario. Por ejemplo, si hoy a mí se me ofreciera también formar parte de, por ejemplo, la legislatura porteña, con un cargo, tampoco. Yo me doy tiempo a mí con mi estudio, con mis ideas, con mi vida. Con mi novia Euge, que está acá, porque soy pibe, soy joven, tengo que aprender a manejarme y si así como si vos me ofreciera mañana ser candidato en las elecciones de este año, diría que no tampoco, porque no me siento listo, creo que tengo que seguir estudiando y no estoy acá para ni llenar mis bolsillos ni para creerme el salvador de nada, sino porque creo que en algún momento voy a poder ayudar a la gente, no creo que ese momento sea ahora. Vos decías, Iñaki, hace un ratito que... tenés esa idea, ¿no? De hacerlo en algún momento, hacia el futuro. Lo repetías recién. ¿Cómo crees que puede llegar a ser ese momento, digo, una nueva generación en la política? ¿Y qué pasa hoy con esta generación en términos del debate? ¿No? Se habla mucho de la grieta. Hace unos días atrás, el lunes, cuando venía otro joven como vos a contarnos acerca de su experiencia, él militando en la coalición cívica, nos decía, yo tengo amigos de otros partidos, de otras militancias y de otras ideas, y sin embargo nos podemos sentar, charlar, debatir ideas, y eso no significa que no podamos saludarnos o compartir un café o una comida. ¿Cómo es para vos esa experiencia? Yo voy a la Universidad de Buenos Aires. Vivo con personas que piensan diferente a mí, curso con personas diferentes a mí y el debate se abre en todas las clases sobre montones de cuestiones porque salís de una clase de Derecho Civil, te metes en una clase de Derecho Penal, te metes en una clase de Derecho Constitucional y por supuesto capaz vas a estar de acuerdo con una persona de Juntos por el Cambio en que las penas para los violadores tienen que ser más altas en lo que es materia penal, vas a estar en desacuerdo con esa misma persona en materia, qué sé yo, de derecho civil en otra cuestión, y bueno, te encontrás y te desencontrás con un montón de alumnos, pero dentro de lo que es el debate y la convivencia democrática, que creo yo que es el valor más importante que tenemos que... Quiero hacer una última creo pregunta. Que está saldada, o sea, es como que eso es una de las pocas cosas que se habla tanto a veces, o hasta creo que a veces no digo contraproducente, yo entiendo la cuestión de la memoria, pero para quienes nacimos, por lo menos estoy casi convencido, quienes nacimos después del 2000, la dictadura es como si te dijera, no sé, la esclavitud, ¿no?
Como algo del pasado muy Pero lejano. del pasado es como algo histórico, es como yo te hable de que ahora la Argentina va a ser un ejército y va a conquistar Perú. Es una cuestión directamente absurda. Mirá. Por lo menos para mí, me pasa. Sin embargo, está muy frecuente y está en Muy cercano. el No, discurso si yo me refiero de esta cómo semana. nacimos nosotros con No, el... pero está en el discurso de esta semana el valor de la democracia. Si unos son democráticos, no son democráticos, digo, el lado contrario en la Argentina, la democracia han sido las dictaduras. Por eso, por lo menos desde nuestra parte, y lo aportamos acá en el programa, hablar con tanta liviandad sobre la interrupción de la democracia, la verdad es que nos preocupa, porque estamos viendo lo que pasó en Brasil. Y es un tema muy sensible, que costó mucho, y que si en algún momento se interrumpiera, o si decimos que todos son interrupciones democráticas, bueno, ¿qué podría pasar? Pero antes de cerrar, Bueno, te quiero... ¿qué pasa Sí. con cuando a Javier a veces le dicen su espacio político es antidemocrático? Me resulta muy chistoso, porque ya el hecho de hablar de un espacio político que se somete al sistema democrático y que se presenta a elecciones para ganar sus bancas, anula cualquier cuestión que vos me puedas decir. Como esto de mandar un cuestión proyecto al democrática. Congreso. Como Claro, mandar un proyecto al Congreso. claro, por Pero supuesto. vos estás yendo a universidad pública y universidad A privada. los dos, claro. Me interesa tu reflexión sobre el lugar que tiene cada uno y la importancia, porque también se ha hablado mucho del arancelamiento de la universidad pública. Bueno, vos estás pudiendo ver esas dos cosas. ¿Cómo lo ves? Yo me siento extremadamente cómodo en las dos. Soy Bien. feliz yendo, feliz estudiando, feliz estando con personas que piensan como yo y que no piensan como yo. No he tenido no tengo nada para reprocharle a ninguna de las dos. Realmente estoy muy contento. Incluso estoy buscando ahora estudiar una carrera más. Una cuando tercera termine. carrera. Sí, pero no en la UBA, quiero probar algo como la Universidad Nacional de Rosario, o sea, Ok, para una universidad Otra pública, pública, pero en claro, otro lugar. pero irme a otro Hacer lugar. una experiencia distinta. Y después luego sí, haré sé que quiero hacer acá con Eugel, ella también estudia Derecho, los posgrados en materia de Derecho en la UBA. Bien. Eso estoy seguro porque tengo entendido que son muy buenos. Bien. Y sí, bueno, te toca un profesor jodido como te toca en cualquier lado, No, pero- jodido en cómo evalúa y el tipo, seguramente, la gran mayoría de los profesores tienen dos facultades donde trabajan porque un Claro. sueldo no alcanza y seguramente te encuentres, mis profesores de la Universidad de Belgrano son todos recibidos en la Universidad de Buenos Aires y todos dan clases en la Universidad de Buenos Aires, o sea, Están en los dos lugares. claro, por Bien. eso te digo, Iñaki, yo la he pasado muy bien. por ahora. te queremos agradecer por este rato de charla con Bueno, nosotros, muchas por permitirnos también conocerte un poco más y conocer un poco más el pensamiento de jóvenes como vos. Vamos a seguir en esta Por lógica supuesto. con más invitaciones, así que probablemente nos veamos pronto en algún Sí, debate así que es, hagamos, debate, tal claro. vez. ¿Por qué no? Hemos que invitar. Gracias. Bueno, un placer, un gusto. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, hacemos un breve corte de Lore y ya venimos con más broños. Ya venimos.